a todos. Muchas gracias por la paciencia, poder esperar todo esto, que siempre hay una demora técnica, siempre que depende de mí. Tipo 10 minutos, arrancamos un poquito más tarde, pero espero que esto nos da el tiempo para entonarnos, reflexionar un poquito. Me ayuda encima cuando estoy tratando de entonarme, esperando algo, ya estoy en un ánimo que corresponde a lo que vamos a hablar. Ok, quisiera preguntar si había algunas reflexiones, si, no sé, pensaron algo acerca de lo que hablamos la vez pasada, leyeron algo de los textos. De hecho, el texto de Michael Billig que mencioné a Michael Billig, pero mencioné otro texto y me descubrí que subí a la carpeta un texto de él, porque a mí me encanta tanto que supuestamente no pude evitar la tentación de no poder compartirlo. Está el texto de Michael Billig. Sí, Theory Cultural, Theory Culture, eh, um, sí, la risa y lo ridículo, acerca de la crítica y humor. Me parece que podríamos un poquito acercarnos a este libro, y ya, si no me equivoco, es la novena reunión, así que nosotros ya en un par de reuniones terminamos todo la línea histórica, y vamos a estar bien alimentados acerca de poder reflexionar sobre todo lo que vimos. Me parece que esto es una dinámica que me convence. Al principio conocemos el material y luego ya empezamos a analizarlo con las herramientas teóricas. Alexandra, muy bienvenida. Muy bienvenida. Quería preguntar si pudieron, no sé, reflexionar, quizás había algo. Nosotros hacemos que cada capítulo es un poquito, o sea, un giro más hacia el descubrimiento de una dimensión más en la identidad argentina. Me parece que la semana pasada fue muy lindo y próspero todo, próspera conversación con respecto a todo lo que pudimos contemplar. Vimos las raíces de Mickey Vainilla. Que, bueno, una hipótesis, tiramos una hipótesis acerca de las raíces de Mickey Vainilla, de dónde salen los bigotitos y cómo se desarrolló todo esto. De hecho, había un show comediante ruso donde había un muchacho con los bigotes de este tipo, pero no tenían nada que ver con Hitler. Justamente en los años 90, 2000, había un programa que se llamaba Осторожно Modern, como Cuidado el modernismo. Y ahí había un personaje así, pero que este bigote le servía solamente para demostrar que es extraño, nomás, como no había nada de facho ni nazi, como no había ninguna referencia encima con Hitler. Entonces a veces el bigote es solamente el bigote, sin el contenido. Ok, quizás hay algunas cosas que quieren decir, no sé, algo que les ayudó o después, como, no sé, después, durante la semana pudieron pensar y pueden decir que todo lo que dijimos no tiene sentido, o al revés, que algo podrían reconfirmar, haber reconfirmado, sí, Marcelo. Sí, Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, a mí lo que me quedó pensando ya que como me impactó tanto la clase anterior porque la he vivido capaz más de chiquitín, pero después esos programas se repetían. Entonces me puse a pensar, ¿no? En clave de soporte de cómo la tecnología, cuando se transfirió, cuando empezó a trabajar el VHS, empezó a repetir distintos discursos en distintas películas y me recordaba Indiana Jones, o cuando los malos eran los otros, o Star Wars, digamos, que se asociaba bajo la crítica recién naciente del cine sobre compararlo con el Tercer Reich. Ujú, Y bueno, y cómo eso se empezó a aplicar una repetición y una normalización del discurso. ujú, Al sí. tener el acceso, digamos, más fácil. No es que
estaba la ceremonia de ir al cine, sino que alquilabas tu VHS, te lo veías 2 o 3 veces inclusive, y, y entre amigos, y se compartían, y todos hablaban, capaz, hacían los mismos chistes, repetían las mismas escenas, y eso fue, me parece que también, no me acuerdo bien con qué lo conecté, pero eh, Con me la llamó. repetición y que otra presencia del chiste como otra presencia en nuestra vida, quizás el flujo de, no sé, esto es lo que hablamos la vez pasada, ¿no? ¿No? De esto, con qué estaba conectado, te trato de ligarlo con lo que hemos visto. Oh, perdón. Ujú. Se escucha porque me parece que está medio, que me cuelgo a veces, por eso. Ah, sí, perfecto. Sí, Cecilia, por favor, mano levantada. Me parece, yo tengo miedo de que me cuelgo porque... Sí, Ah, estoy. Hola. Bueno, yo quería decir algo porque sí, em, creo que a través de todas o a lo largo de todas estas, de estos diferentes encuentros, se va percibiendo algo, ¿no? Como, bueno, algo muy interesante que es esa inversión, ¿no? De los roles que, bueno, que vamos viendo, ¿no? Bueno, que el profesor está mostrando, ¿no? Y que vamos trabajando. La inversión de los roles o de las percepciones y autopercepciones con respecto al extranjero. Cuando el argentino empezamos a fines del siglo XIX con una superioridad de los que se burlan, de los que hacen chistes, de los que a través del humor quieren decir algo, construyen algo, y de a poco llegamos, bueno, después de algunas transformaciones, llegamos entonces a una situación de alguna manera de superioridad del otro, ¿no? Del extranjero. Bueno, ujú. muy cortito, era eso lo que se me ocurrió. Sí, muchas gracias. Me parece que es muy interesante que lo pudimos pulpar. No es que de cierta manera, yo insisto que de todas formas nosotros estamos, como no podemos ver toda la plenitud de todo esto, entonces cada vez tenemos que sentirnos como los detectives, que tampoco pueden conocer todos los detalles de la vida de la gente que participó de alguna manera en el crimen que están investigando, pero nosotros tenemos algunas cosas, algunas fuentes que nos dan las pistas para reconstruir ciertas tendencias. Y esto sí, sí, por ejemplo, al principio del siglo XX nosotros vemos cierta, eh, no, sin expresar en la forma verbal lo que vimos, el silencio acerca de los franceses y sus figuras, que había cierta piedad y demasiado respeto y admiración de los franceses que ni siquiera podían hacer chistes sobre ellos en cualquier momento después, y como entonces el complejo de inferioridad comparándose con los franceses. Pero con respecto a los demás, sí, no existía esta cosa, se sentían más superiores, bueno, los que digo, se sentían los portadores de esta idiosincrasia, no digo los argentinos porque no sería correcto decir esto, ¿no? Pero los portadores, los que de manera sincera confesaban esta idiosincrasia que se transmitía, que se burlaba, que se expresaba en las páginas de la prensa costumbrista. Y después de a poco vemos un desarrollo, y que claramente que está el desarrollo de esa idea, que en la segunda mitad del siglo XX vemos que hay otra cosa, y seguramente que es una cosa situacional, que sin embargo no quiero ser un profeta, nunca me sale ser un futurólogo, siempre hablo del pasado con mucho más, como todas las veces que he tratado de predecir el futuro basándome en el pasado, me he equivocado siempre y es una gran lección. Los historiadores saben del pasado, no saben del futuro, el futuro es muy impredictible. Nunca más doy pronósticos cuando me equivoqué varias veces. Desde la pandemia y después varios años seguidos, yo fui bastante creído para decir que yo sé cómo va a pasar en el futuro. No, no sé nada. ¿Cómo puede ser? La única cosa que no se puede adivinar nunca lo que va a pasar. Por eso no quiero ser tipo un profeta ni dar pronósticos, pero quiero decir que esta idea de que en Europa es mucho mejor y todo es mucho mejor, que este país es un país en serio, estas ideas
son bastante recientes, no son propias de la idiosincrasia argentina, que aparecieron en cierto momento histórico y como aparecieron van a desaparecer porque no son parte fundacional, porque muchas veces y más que nada como algunas, encima algunas películas actuales de los últimos 20 años, vemos que la gente dice como, los personajes de Francella suelen ser así, tipo que, u otros personajes tipo criticando la realidad y decir que sí, ahí en Italia o en Francia es mucho mejor porque son países, o en Alemania. Esta idea no es propia de Argentina, no se puede, como no hace falta y no se puede basar, no, explicar la visión del mundo argentino, la visión argentina del mundo a través de este rasgo. En realidad vemos que la idea de que algunos países están mucho mejor y más que nada algunos países bien concretos, se trata de Europa Occidental, se mezcló con las sensaciones de nostalgia y el bienestar situacional. Europa no siempre vivió muy bien y no siempre va a vivir muy bien, ya no vive muy bien comparando con otras regiones del mundo, obviamente. Esta idea situacional está vinculada con un proceso histórico después del Plan Marshall, que sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial Europa fue destruidísima. Entonces, gracias a la inversión de 13.000 millones de dólares, que en aquel entonces, en el año 48, era bastante plata, mucho más que ahora, era suficiente para reconstruir todo el mercado europeo. No sé si lo conté alguna vez, pero me parece que, corríjame por favor si lo conté, no quiero repetirme, pero por ejemplo, hay un profesor muy interesante, Georgi Derlugian, un armenio ruso que era y es, creo, es profesor de sociología en la Universidad de Nueva York. Él dice a sus estudiantes una cosa, una anécdota, que los pregunta en los Estados Unidos, a los estadounidenses. ¿Conocen alguna marca francesa de autos? Ellos están callados y no conocen ninguna. O nunca, o quizás alguien escuchó algo, pero nunca vi. Y después, alguna marca alemana, ellos, sí, BMW, sí, Porsche, no sé, Mercedes, sí conocen. Y alguna marca japonesa, ellos, sí, Toyota y todo. Y como ninguna marca italiana, ninguna marca francesa, ninguna marca española no pueden nombrar de los autos. ¿Por qué es así? Entonces no lo conté, creo que. Entonces sí, es muy elocuente y pueden hacer este experimento con sus amigos de Estados Unidos que no suelen viajar mucho por el mundo o interesarse por algo que está fuera de lo que está en los Estados Unidos. Claro, en los Estados Unidos casi nunca nosotros vamos a encontrarnos con un Renault, con un Peugeot, con un Citroën o con un Fiat, ¿no? Es casi imposible. Y sin embargo hay una abundancia de Mercedes, de Porsche, de BMW y de Porsche no tanto, pero sí, se conocen. Y de que mencioné casi todo, no importa, sí. Entonces, de las marcas alemanas sí se conocen. Las marcas italianas quizás solamente de las de lujo Ferrari y Lamborghini, pero no Fiat. Ah, Esto nos muestra una tendencia muy interesante. Si toda la sociedad es bastante ciega, bueno, no conoce y no se encuentra con estas cosas, nos revela esto una tendencia muy importante. Otra cosa que hace un par de años Toyota superó en ventas en el mercado estadounidense todas las marcas estadounidenses, tipo General Motors, todo esto, Chevrolet. Am, Así es. ¿Qué quiero decir con esto? Que es no solamente un dato económico, es una fuente para la historia. En el año 45, bueno, entre 45 y 48 la gente se encargaba de otra cosa, pero Europa estaba destruida en los años 40. Y lo único que el pueblo, los pueblos de varios países europeos sufridos después de la guerra están cansados, está todo arruinado,
obviamente están muy cerca de las ideas socialistas y comunistas. Entonces, si la idea es cuando empezó la Guerra Fría, la idea principal era evitar la bolchevización de Europa occidental, porque no hacía falta hacer ninguna propaganda, ya todo estaba listo. Hacía falta solamente tomar el poder. La gente cansada después de la guerra, muy parecida a la situación de la Primera Guerra Mundial en este sentido. Pero entonces, para protegerlos de del fantasma del comunismo, ¿qué hacía falta hacer? Y además no es que estaba muy ajena a la idea del comunismo. Mucha gente que luchó durante la Guerra Civil Española en España estaban por toda Europa, entonces sabían de qué se trataba y sabían cómo, qué caminos más seductores hay hacia la vida más justa. En este sentido, para protegerlos, hacía falta darles un trabajo, los bienes, no sé, la vida más cómoda para que tengan algo para perder. Ah, y en esta situación era muy terrible. Claro, Alemania en este sentido fue un ejemplo muy claro. Un país derrocado, con las industrias que eran la producción de amunición, de tanques, de todo. ¿Qué hacer con todo esto? Cerrarlos, la gente se queda sin trabajo. Entonces, un ejército de los desempleados, esto no es muy buena base de una sociedad que queremos que no caiga en las manos de los comunistas. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Darles plata? Sí, pero no funciona. Como hay que reparar la industria. Ok, las fábricas de armas se puede convertir en las fábricas de algo más. Y cuando se trata de la industria automotriz, todo lo que producía tanques antes o los aviones se puede convertir en las producciones de autos civiles. En este sentido, ok, van a producir autos civiles, pero ¿dónde los van a vender? Esto es importante, ok, si el país se arruina, sí tienen trabajo, pero no es que van a comprar los autos todos como una Mercedes. No, entonces hace falta ayudarles a venderlos en otros países. ¿Y qué hacen los Estados Unidos en este momento? Como que además de las inversiones les dan lo más acariciado que tenían los Estados Unidos, lo más precioso y lo más como sagrado y reservado, el mercado. Entonces abren el mercado para que los autos producidos en estos países destruidos podrían ser vendidos ahí. Para Francia no hacía falta hacer esta maniobra, pero para Alemania y Japón, para mantenerlos en pie y en su órbita, esto hacía falta hacer. En este sentido es bastante interesante que como Alemania y Europa, esto a mí me impresionaba mucho cuando yo viajaba hace mucho, hace casi 20 años por Europa y era uno de mis primeros viajes cuando yo estaba contactando con la gente, viviendo con la gente, conociendo como en los diálogos comunes, una persona ya en ese entonces bastante anciana, un muchacho que trabajó toda su vida como el profesor en la escuela, decía que nosotros holandeses estamos muy orgullosos porque somos muy trabajadores y solamente gracias a nuestro trabajo pudimos reconstruir toda la nación. Estaba en ruinas cuando yo nací, y él nació tipo en los años 40. Entonces, cuando yo era chico, nosotros vivíamos tipo en un conventillo, un análogo de eso, tipo en una casa muy precaria con otras familias, y después pudimos reconstruir con nuestras manos y con nuestro laburo y dedicación todo el país. Y en ese momento yo era muy poco crítico, pero algo me irritaba mucho en esa arrogancia, como si todos los demás son perezosos y vagos. Yo pensé que entonces en mis abuelos soviéticos qué hacían, ¿no? No laburaban, tipo eran vagos, ¿no? Como laburaban día y noche, y como sin embargo tenemos otros resultados. Hablando de Argentina también, como la gente de las generaciones de los años 40, 50, ¿qué hacían, no? Tipo, estaban tipo descansando en el sol, tomando los cócteles, y después se despertaron y vieron que no existe más el país de bienestar, como que, ¿cómo él imagina el mundo? En la mayoría de los países la gente trabaja, la mayoría de la gente en la mayoría de los países trabaja día y noche para poder mantener, para que funcione algo, y sin embargo ganan 2 pesos por día. Hablando de África, donde la gente trabaja en las minas
Filipinas o en otras partes, como que el muchacho holandés, ¿qué imagina? Pero con tanto orgullo me dice que sí, nosotros, yo hasta mis 10 años, nosotros vivíamos en las condiciones muy precarias, en las baracas, y después si construimos las casas y todo, estamos bien. Como, ¿no te falta algo? Viajaste por el mundo, quizás no te cerró como algo tenías algo de ventaja. ¿En qué consiste? Como, pensalo. Él viajaba frecuentemente a México, entonces como notó que la gente ahí también como hace algún esfuerzo para poder vivir y sin embargo no viven de la misma calidad, como no tienen la misma calidad de vida que en Holanda. Eso todavía era 2007, 2008, entonces como antes de la crisis migratoria, antes de la gente que ahora tienen otros problemas, no son tan orgullosos, pero la generación vieja todavía pensaba y estaba muy convencida, como hay gente muy religiosa menos convencida en la existencia de la vida posterior a la muerte, que este muchacho y su generación estaban convencidos que únicamente gracias a su trabajo honesto, ellos pudieron vivir muy bien, mejor que otras partes del mundo. No se trata de la época de la colonización, no se trata de esa época de Holanda y de su enriquecimiento, se trata solamente de los años 40, cuando podrían pasarla mal en realidad, todo tenían para eso. Y el problema está que no se ve la inversión muy grande y las condiciones de vivero que fueron creados en Europa. Si esto no vio un muchacho que vivió toda su vida en los años, de la segunda mitad del siglo XX en Holanda, obviamente que esta sensación podía ser transmitida a la gente de otros países. Y más que nada en los años 70, con las consecuencias de las crisis económicas y civiles, ¿no? de la sociedad que pasaban en Argentina, esta idea podría estar muy presente. No es por las condiciones naturales de algunos pueblos que son más capaces de trabajar y producir y vivir mejor que otros pueblos. Nada que ver con esto. Pero en ese entonces había esa ilusión en la cual cayeron muchísimas personas en realidad. Y que para mí es como una virus. En realidad, claro, no existe un pueblo que trabaja más que el otro. Es como, no sé, yo ahora tengo bastante experiencia de hablar y comunicarme con varios pueblos, que me parece que no existe un pueblo vago, obviamente, que sería muy raro hablar de esto, si no es un pueblo tampoco de Vaticano, tampoco hablamos de la nación, pero todos trabajan, todos hacen lo que pueden y generalmente la mayoría son honestos en todas partes. Pero el tema es que este orgullo transmitido por ahí, como, como creencia, arrogancia que estaba ahí en Europa Occidental en los años de su bienestar, fue una condición necesaria, fue una de las herramientas en el juego de la Guerra Fría. El estado de bienestar, donde sin negociar, sin luchar, todos los sindicatos, los obreros, la gente de la clase popular, podríamos decir, no obtuvieron todo lo que le daba los signos de la vida más digna que en otros países, en esta misma ocupación. No era su logro, era una condición de lucha entre dos sistemas y que ellos eran dos, como una herramienta, no sé cómo explicarlo, como intermediarios que ni siquiera participaron en todo esto. Después, cuando termina la Guerra Fría, empieza a disolverse esta ilusión, desaparecen los acuerdos entre empresarios y el Estado y los sindicatos, todo desaparece, la calidad de vida empieza a bajar. No es que algo pasó que empezaron a vivir mal, como, no sé, ¿dónde se perdió el espíritu del trabajador? No. Soft power es otra cosa, como soft power es más diplomacia cultural. Acá se trata de otras, como acá se trata de geopolítica, pero el problema es que ellos no es que vivieron en algún momento muy bien. En algún momento los hicieron mejor, como la vidriera. Es como, no sé, los bloggers a veces muestran más de su vida lo que son o lo que consumen. No sé, muestran la vida de lujo, en realidad su vida es bastante más moderada de lo que muestran. En este caso, Europa occidental era un poco eso.
entre los años 50 y los años 90, hasta 2000 más o menos, todo se interpretaba como si algo estaba mejor. Y ahí algunos familiares que, por ejemplo, imaginemos una familia del sur de Italia, que antes estaban felices de marcharse de Italia pobre, desnutrida, a las orillas fértiles de Argentina. Ya en los años 70 pensaron justamente lo contrario. Esa idea también cambió. Nosotros no podemos interpretar Argentina como si fuera un planeta aparte. Vemos que todo pasa en el mundo y está muy entrelazado. La idea de Farre, la América, o de irse a Argentina en Italia a principios del siglo XX era muy buena idea. Después, justamente, buena idea era volver a Italia, encontrar los familiares y quizás vivir un poquito del estado de bienestar, cuando en Argentina no todo estaba muy bien. Y quizás es lógico que todo puede cambiar y el péndulo está dirigido hacia otro lado. Quizás en un par de años la idea de irse de Italia para poder vivir en Argentina, donde por lo menos hay paz y prosperidad, sería muy buena idea. Quién sabe. Y como es más probable que podrá ser así. Entonces, como no hay algo que depende del pueblo que merece su bienestar por solamente un rasgo de poder trabajar bien. Pero esa ilusión estaba presente. Los alemanes no son los mejores organizadores del mundo, no son los mejores administradores y pueden, y como no son ni limpios ni puntuales, como, diría así, no son más limpios o más puntuales que otras naciones de Europa, quizás, como, o del mundo, ¿no? Como no hay ninguna diferencia, solamente algunas cosas lingüísticas, pero algunas particularidades, no sé, cosas de comida, pero en la organización de la vida o en el deseo de trabajar no son mucho mejor que otras naciones. Pero sin embargo, esta imagen se quedó. Y sin embargo, y nosotros vamos a pasar, ahora no voy a torturarlos mucho con las palabras, creo que, pero sin embargo, la imagen del organizador, mm, del tipo que sabe organizar todo muy bien, que es medio tiránico y todo, sale y se inspira en el muchacho alemán, este jefe de Roldán que vimos la vez pasada con este bigotito. ¿Por qué no tiene nada que ver con la figura de Hitler? Porque Hitler justamente proviene de Cabos, el país donde, sin tomar y sin blanquezar la figura de Hitler, quiero dar el contexto solamente de cómo, del tiempo cuando llega al poder, cuando sinceramente había luchas, peleas de bandas de los veteranos que vivían en miseria, veteranos de la Primera Guerra Mundial que tenían 40 años, 30 y pico de años, 40 años, que se enfrentaban en las calles, unos eran fascistas, otros comunistas, mm, y era un desastre. Todo el país estaba viviendo por dos crisis económicas seguidas, estaba arruinado, destruidísimo y como no había ninguna esperanza, y como cualquier cosa, Thälmann, Hitler o von Hindenburg, como cualquiera, tipo, se podía esperar que iba a ser algo más. En ese momento no se trataba del país más puntual o más organizado del mundo. Tampoco después. Claro, en los años 30 fue creada cierta ilusión de la máquina militar de Alemania, etcétera, pero tampoco era muy, cuando vamos a ver y si vamos a investigar un poquito más, vemos que no era lo más eficiente que uno puede imaginar. Es una ilusión también. Sin embargo, la imagen de alguien como que quien administra de alguna manera fue inspirado por Hitler, pero Hitler en este sentido no tiene ningún vínculo. Hitler como era como la persona que se asocia con Alemania, como, no sé, Cuba se asocia con Fidel. Y van a pasar tipo 30 años más y la gente, no sé, o sea, solamente la vida de tomar ron y fumar habano se va a asociar con la figura de Fidel sin contar con otras cosas, como, o todos los cubanos van a ser tipo asociados con alguien barbudo. ¿Quién sabe? Pero en este sentido, la figura del bigotito se asocia ya con Alemania tipo abstracta.
y la imagen que se graba es la imagen de la eficiencia de trabajo que llega a administrar, que trabajan muchas horas. De hecho, esto es muy raro e interesante, que la imagen que se hace en los años 70 acerca de los japoneses igual tienen esta cosa, pero me parece que se explica de otra manera, que son obsesionados con su trabajo. Ah, los japoneses, ok, los dejamos aparte porque me parece que ahí hay cosas culturales, pero sin embargo, cuando hablamos de la imagen de los alemanes eh, y de los japoneses, la imagen que se crea en la sociedad argentina es una imagen que proviene a través de los éxitos económicos de estos países y sus empresas en los Estados Unidos. Esto es lo que quiero decir. En Argentina sobraban los japoneses, todas las tintorerías y todo, como había bastantes japoneses. En Brasil más aún, pero había, como en Perú había muchos, entonces como no era difícil de cruzarse con un japonés. Los alemanes también sobraban en Argentina, pero sin embargo la imagen pública y pintoresca que servía como la fuente para los chistes sobre los alemanes o sobre los japoneses salía de un estereotipo vinculado con los éxitos económicos en la economía. Y los éxitos económicos no estaban vinculados con los rasgos personales, sino como ya dijimos, con ciertos rasgos con las condiciones económicas prestadas o dadas por los Estados Unidos. Esto es muy interesante, que ahí en la cadena de la impresión es mucho más difícil, pero justamente para no aburrirlos demasiado, quiero dar mm, algo de material. Vamos a pasar a la parte eh, más entretenida. Vamos a ver un par de videos y después ya voy a empezar a comentar esto. Ah, ujú. Perdón que estoy demorando, pero acá está. Díganme por favor si se escucha o no. ¿Se escucha el sonido o no? Ah, ok, entonces yo lo hice mal. En algún momento tiene... Ah, acá está, porque yo ah, tengo que apretar la opción de que se comparta el sonido. Increíble, se lo voy a presentar a ustedes también, Helmut. Adelante, Marcelo. ¿Sabe algo de fútbol? Ese juega en la selección alemana. Ah, en la selección de... Jugó en la selección de Alemania mucho tiempo. ¿Con qué jugadores? Con Beckenbauer, Bauer, Breiner, Reina, Overath, Oberat, Müller Müller y el Tanque Gómez. y Gómez. ¿Jugaba bien la selección alemana de esa época? Y tenemos un buen token. Pelotas aéreas, Sí, la movía mucho, hacían marianelas, hacían cabezazo, cabezazo, toque, sorpresas por las puntas. por la punta, la que le va de acá, ¿cómo se llama? La sasista. La Rabona. Hacele la rabona. Perfecto, y la Rabona también. Bueno, les voy a dar una sorpresa, Jorge. Venga. Helmut, Alacrán y Sergio. ¿Trajiste al nene? ¿Trajiste al nenito? No, nene, no. Yo le quiero mostrar algo. Yo quiero sorprenderlo a usted ya permanentemente. sé. Están los redonditos verdes, eso. No, los enanitos verdes están en ritmo de la noche. Ah. Yo quiero a usted presentarle personalidades importantes de diferentes ámbitos. Por ahí un día lo sorprendo con alguien de la cultura. Por ahí un día lo quiero sorprender con político. Hijito. No, hijito, no. Pero hoy qué mejor que tener acá en el programa. Bien. ¿A quién? ¿A quién? Porque... Anoche, yo le voy a dar pistas. Pista. Anoche, la selección argentina. Venga por acá, Jorge, venga por acá. Parece acá. Anoche la selección argentina de fútbol jugó en la cancha de River. ¿Usted sabía, Jorge, está siguiendo el fútbol? Sí, nene, claro, estaba en River. En River. Anoche la selección argentina jugó en River. Anoche la selección argentina ganó Sí, ganó. 2-0, ¿sabía? Claro. Perfecto. Un gran partido de la selección argentina, invicta, no perdió un punto en las eliminatorias. Sí. Tiene que volver Kempe, che, siempre digo yo. ¿Sabés? Pero Kempe hace 1000 años que no está en 78. Bueno, yo le voy a presentar hoy ¿A quién? a qué?
a 3 baluartes. Baluarte, mira la palabra. A 3 baluartes. ¿A dónde vas, Jorge? ¿Dónde están, che? Ahí. Ok, acá era importante que nosotros vimos Helmut y su traductor. Ahí, en el principio que un alemán que habla español y su traductor traduce cualquier cosa. Me parece que esto también es muy interesante. Y ahí también, del mismo contexto, ya empezamos la época de Video Match, obviamente, que ya se dieron cuenta. Se trata más de los años, el Video Match empieza en el año 1990 y desde ahí empieza también otra página en la cultura televisiva argentina. Otra cosa que vamos a conversar acerca de esto un poco después. Vamos a ver otra cosa. Bueno, vamos, Jorge, métale. Métale, vamos, Jorge, vamos. Espera que se escondió. Venga para acá, ahí lo descubrí. Ahí lo descubrí. Venga para acá. Dile, Jorge, tenemos poco tiempo. Ya vienen buenos vecinos, vamos. Vamos, que viene buena vez. Espera que están los cables ahí. Bueno, mientras quédese con Tiki. Vamos, Fernandito. Vamos, métale. ¡Hola, Mar! ¿Cómo anda, Fernandito? Un ganador, ¿eh? ¡Bárbaro! ¿Sabes dónde fui? Al lejano oriente. ¡Qué lindo viaje! A vivir las 1001 noches. ¡Opa, mujeres! ¡Epa! Dale que vas, ya sabes que vendían en la feria. Las sandalias mágicas del placer. ¡Opa! Dije, vamos a ver si funciona. Vino un árabe, la compró, se las puso y le dijo, sandalias, llevadme al harén. ¡Ah! Y salieron volando más. ¿La sandalia sola, así con el tipo? Como un taxi del amor se metieron en la ventana de un palacio lleno de mujeres ansiosas. ¡Epa! Llegó otro árabe y dijo, sandalias, llevadme al palacio del amor. Y lo llevó volando, se metió por la ventana. Y volaban los corpiños y las chabombas, man. ¡Impresionante las sandalias! Y bueno, Fernandito, esta es la tuya. Me las puse y les dije, sandalias, al harén. ¿Y los llevaron al Palacio del Amor? No, Marce. Agarraron para el lado del desierto y me dejaron justo en el medio de una tribu de beduinos nómades que hacía 20 años que no tenían una alegría. Cuando me vieron, miraron al cielo y dijeron, Alá escuchó nuestras plegarias. Me dieron una receta para hacer empanadas árabes. No. Me dieron un curso acelerado para sacar agua de los cactus del desierto. No. Me dieron. Sí. 1001 noches, más. Horrible, Fernandito. Fui y le dije al vendedor, escúcheme, la magia de esta sandalia no funciona. Sí funciona, pero vos te la pusiste al revés, Alá. Acá tenemos que notar que, bueno, la calidad de chiste obviamente baja encima, pero lo raro es que el muchacho confunde el Oriente Lejano con el Oriente cerca, con el Oriente Medio, con todo. Está, por un lado, vemos acá una cosa, la exotización del otro, también como empieza a aparecer. Igual, me parece que en este sentido no tenemos que dar la idea de que esto no existía antes. Parece que a esto se dio la tribuna más grande. Entonces, como el estilo se baja, no porque baja el estilo, son chistes muy comunes para todos los viejos en todas las generaciones, pero lo que esto tiene lugar en el espacio público como televisivo, esto es extraño. Y esto nos muestra, como no es que no nos dice, no nos evidencia la evolución de los chistes, sino que de la evolución de lo que se puede hacer chistes en el espacio público. Esto es lo primero que quiero decir acerca de esto. Lo segundo, que el muchacho que vimos al principio de Helmut es también un chiste clásico. Ahí no vemos un gran administrador de todo, vemos un futbolista. Pero otra cosa que quería decir, que ahí está muy interesante, lo que nos encanta, la risa sobre el extranjero, la forma de hablar. Ahí las pseudo traducciones me parece que es una de las cosas y de los temas muy
muy importantes en este sentido. Entonces, en todo, y como que hay alguien que habla mal o con acento marcado, como si esto merece la traducción. Hay algo interesante ahí, después vamos a ver, pero me parece que esto es para dar el nivel de todo. Y ahora vamos a pasar a ah, otro personaje muy importante que me parece que justamente va a abrir más el espacio, que era indispensable en los años anteriores. Y justamente los años 90, 2000 nos dan una visión, como nos dan el lugar para este personaje, y me parece que es muy amable y interesante. Se escucha, ¿no? Ah, perdón. Escucha, pero no, no tiene sentido. Ok, porque no se abrió, no sé por qué. Ahí está. Gracias a Internet por todo lo que nos da. Acá está. Pablo de María a 18 de julio, por favor. Estoy perdido. Yo soy a de Popovich de Rusia, señor. Soy ruso, señor, soy ruso. Pablo de María a 18 de julio. ¿Cuánta cuadra? Y dos para allá. Dos cuadras. Una para arriba. Perdón, señor, no escuta. Dos cuadras. Una. No, perdone, señor, por favor. Soy ruso, no escuta. Pablo de María, señor. ¿Cuánta cuadra? Una. Dos cuadras. Una. A 18 de julio. ¿Dónde queda Y 18 de dos julio? para allá. ¿Tres para allá? Dos. Tres cuadras, señor. 3 cuadras. Dos cuadras. 2 cuadras. Una pregunta más, por favor, por No me favor. rompa la pelota. Señor, perdón, señor. Una pregunta, señor. Estoy perdido. Calle a Pablo de María. Yo busco mapa y no encuentra, señor. Soy ruso de Popovich. 4 cuadras para abajo. Dos cuadras, señor. 4. Perdón, no escucha. Cuatro. A dos cuadras, señor. ¿Es calle a 18 de julio, señor? ¿Cuántas cuadras? 5 cuadras. Una. 5. Una. 5. Calle a Pablo de María a 18 de julio. ¿Cuántas cuadras? ¿A cuántas? 4. A dos cuadras. 4. A 18 de julio, señor. ¿Cuántas cuadras de acá? 5. 5. Correcto. 18 de julio y Pablo de María. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. No podemos estar toda la tarde con esto. ¿Entendés, negro? ¿Cuántas cuadras tenés? Yo soy de Rusia, Popovich. Calle a Pablo de María a 18 de julio, señora. Explíqueme a despacio y con atención. Explíqueme a despacio y con atención. Explíqueme a despacio y con atención. ¿Cuántas cuadras a Pablo de María para allá? Allá, una. 2 cuadras. Una. 2. Una. 2. Una. 2. Así. Mira. Una. Una. Para allá. Caracho. Sí. Perfecto. 2. Momento, señor, momento. No escute, señora. No escute, señora. No escute, señora. 2. 4. 2. 4. 4. 4. 4. A 2. Perfecto. ¿Cuántas cuadras Pablo a de María 18 de julio, señora? 2 cuadras derecho. 2 derecho. Una para allá. 2. Izquierda o a derecha, señora? Izquierda o a derecha, señora? Izquierda. Izquierda o a derecha, señora? Acá. Para allá 2 y para allá 1. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué idioma habla ahora? Quiero que me salude al señor Marcelo Tinelli. Es para el show de video. Dame un beso, mi amor. Vení, dame un beso, mamita. Sí, lo miro todas las noches. Bueno, aprovecha para darle un saludo. Bueno, saludos, Marcelo. A ti y a tu señora querida. Ahí va. Qué Gracias. divina la señora. Bueno, más o menos,
Se entiende la situación, pero es extraño que ahí justamente un personaje justamente es ruso. Lo segundo, que es tipo medio jorobado, tiene que acompañar la forma de hablar también con los gestos extraños, esto ok. Pero lo que nos da una cosa muy interesante, lo que podríamos decir que es una tradición rioplatense muy larga, ¿cómo se llama el muchacho? ¿Cómo se presenta? Popovich. Como, es algo extrañísimo y me parece que es una tradición propia del Río de la Plata. Digo Río de la Plata, aunque el show es argentino, lo que vemos el entorno está filmado, esta parte por lo menos, en Montevideo. Y las calles 18 de julio son las calles de Montevideo. Se nota mucho por el ambiente, es Montevideo. Entonces, ahí hay muchas formas. Igual, este mismo Leo está participando en muchos sketches, pero lo del ruso era muy notorio, de que la forma de no comprender las cosas básicas, ahí justamente la descomprensión, era algo muy interesante. Ahí nosotros vemos que Argentina de vuelta, bueno, por lo menos Río de la Plata, el público es argentino, para el cual está dirigido el show. Entonces podremos hablar de Argentina en este sentido. ah, Se encuentra con algo muy importante, con un fenómeno que se había desaparecido casi por unas décadas, es la invasión de los inmigrantes de Europa Oriental. Cae la Unión Soviética y como ya había dicho en alguna de nuestras reuniones, desde 1995 más o menos empieza la gran oleada de los ex ciudadanos de la URSS a Argentina. Entre 1995 y 2003, según en el programa de la inmigración, había alrededor de 9 y algo, casi 10.000 inmigrantes ucranianos, como los ciudadanos, no son ucranianos, técnicamente, no todos, por lo menos, son ciudadanos de la República de Ucrania que vinieron a Argentina en ese entonces. Había muchos inmigrantes de otros países, como de Asia Central, pero que eran rusos mayormente porque fueron expulsados o bueno, tenían bastante problemas con su etnia en estas nuevas repúblicas. Mm, Y esto tiene su reflexión. Entonces, acá vemos no la gente más educada, como el personaje ruso en los años 70 era un profesor de la universidad que quería hablar con la Universidad de Moscú. Acá vemos un tipo extraño y que claramente que no como no fue inspirado únicamente en un personaje del pasado. O tiene una conexión, nosotros entendemos que hay cierta conexión con Popov y Popovich, que era el barbero peluquero ucraniano. Pero acá hay algo más, y me parece que es interesante, que de vuelta la figura del inmigrante que está, como que pierde el estatus al llegar al país, está muy notorio. Y que no digo que es mísero, pero hay algo que lo pone por abajo de la estructura jerárquica de la sociedad. Y esto es muy interesante, que no sé qué quería decir más, que sí tiene problemas y que en este sentido no dice un país tipo Moravia, Ucrania, no sé, algo que se desconoce. Ah, Mm, ujú. Sí, como sobre todo, como, sí, como Rococo, no creo, porque Rococo tiene digo, más estilo del inicio del siglo XX. En este caso, tiene sobre todo como, no sé, porque quizás coincide con la imagen como deben ser los rusos. Un gorro de piel, mm, así vestido en un sobre todo, que es más actual, pero igual no tiene mucho sentido. Ah, ¿Qué quiero decir? ¿Qué podemos, qué pudimos observar más ahí, ¿no? En la imagen del muchacho.
del Popovich, soy Popovich, que no entiende, que habla algo de español, pero como que a propósito no entiende los números o dice algo contrario y negocia acerca de la cantidad de cuadras que tienen que pasar. Esto me encanta, de hecho, como una, cinco. Y, y me encantan los momentos que claramente al público le sirven. De hecho, es una herramienta humorística muy común cuando eh, la persona empieza a hablar normalmente, sin acento y bastante fluido para repreguntar algo. Cuando dos veces hay los brotes a propósito para exagerar el momento cómico, mm, que habla en el hablar rioplatense común y con identidad, encima más informal, ¿no? Como vení negro, vamos a, si no va a alargar todo esto toda la noche, algo así como lo explica de manera casi de jerga, lo que muestra que no solamente aprendió el idioma, sino que es alguien de acá. Entonces, como esa idea de mostrar quién es suyo, quién es el ajeno, está muy bien considerado. Hablando, por ejemplo, y en este sentido es importante, me parece que la figura del inmigrante, había también en Videomatch, me parece que un personaje rumano, un atleta o un artista de circo, pero que era mudo. No, no lo puse acá porque no hay muchos, pero también la imagen de alguien de Europa Oriental, de los países que se quebraron, que estaban en un país, como estaban en un estado emergente durante los años 90 y que produjeron muchísima inmigración, donde la gente que se dedicaba a las profesiones más elevadas en el estado tenían que cambiar todo su estilo de vida. Esto era bastante traumatizante y como en esto se podrían parecer a los inmigrantes del inicio del siglo XX. Esto, por ejemplo, es muy interesante para compararlo con los inmigrantes que vinieron hace unos años, los rusos que vinieron hace 3 años empezaron a venir, que son los números bastante altos, superiores a esto, pero ahora hay algo que pasó que no los iguala y que como pueden viajar sin perder estados y lo contrario, justamente estar un poquito encima en la estructura económica, porque gracias a la pandemia apareció el trabajo remoto, digital, la opción de trabajar en cualquier país, como no debe coincidir el lugar de trabajo y el lugar de residencia física. En este sentido, la mayoría de los rusos que vinieron en los años 2022, 2023, tienen un trabajo remoto. Y entonces esto ni siquiera les pide la necesidad de adaptarse, de comunicar con la gente y como que no empezó a ver con el trabajo remoto por primera vez, hay un gap, hay una desvinculación que siempre antes, que mejor uno habla, mejor posición tiene. O si no habla muy bien, entonces tiene que ser representante de una empresa, de un país más desarrollado, no sé, algo así, pero había una coherencia y correlación entre el nivel del idioma y el lugar de trabajo y la posición en este trabajo. Con las consecuencias de la pandemia, esto dejó de existir, entonces ahora justamente la gente que trabaja más y que gana mucho trabajando en unas empresas internacionales pueden vivir en Argentina físicamente, pero no tienen la necesidad de aprender el idioma, no tienen la necesidad de interactuar con la gente constantemente y lo contrario, y justamente trabajando todo el tiempo remoto, comunicándose por internet, no tienen ni siquiera el tiempo para aprender el idioma. Y al vivir muchos años, no tienen ni siquiera la necesidad. ¿Les parece que es normal que en los cafés o en los lugares donde tienen contacto con otras personas del lugar les pueden hablar en inglés? Igual tampoco este contacto, si fuera en español, no sería muy profundo. Entonces, como no están, esto nos da un fenómeno muy interesante que no podemos reírnos de todo lo que contemplamos, porque desconocemos y no existe una fricción necesaria para que la gente se adapte, sea marcada o discriminada. Esto es interesante. Vivimos en una época muy
nueva, ¿no? En este sentido, hay ciertas cosas que antes no existían. Pero ahí sí vemos una figura del inmigrante de vuelta y que como combina algo, como da un cierre de cierta manera al siglo XX que empieza y termina con esta figura y que encima hay cierta sucesión. Popovich es algo que es la propia herencia de Argentina para nombrar los rusos. No usa el lugar imaginario, otra vez digo que no usa Moravia en su forma de presentarse. También los años 90 se caracterizan con la caída de Yugoslavia, de muchas cosas, entonces como de una u otra forma aparecen los inmigrantes que vienen a buscar mejor vida y la vida más estable que Argentina en este momento puede prometer para ellos. Ok, pero hay otro fenómeno muy interesante. ¿Qué quería decir más? Hay un par de cosas que quiero mostrar de parodias y de cosas finas de los años. ah, ah, un segundo que... perdón, que quisiera acercarme hacia fines del siglo XX. Decirle el loro. Ok. Sí, vamos a pasar a un show de comedia que se llama... ok, vamos a ver cómo se llama. Voy a presentarlo así. Vamos a ver. Ahí también aparecen las figuras de extranjeros y también de forma muy interesante, como que antes no habíamos visto mucho. Vamos a sentarnos acá. Tengo un hambre que comería cualquier cosa, lo que haya. Ahora todavía no entiendo qué estamos haciendo acá, habiendo tantos buenos restaurantes en Recoleta. Venimos a comer a este bolichón. Es que no quiero que me encuentre el plomazo de Federico. Seguro que me debe estar buscando. Buonasera, signorina. ¿Van a mangiare? Ay, no entiendo lo que dice, pero traiga algo para comer, por favor. ¿Y por qué? Porque estoy muerta de hambre. Vamos, apúrese. Presto, prestissimo. Uy, sorpresa y media. ¿Y por qué? ¿Ese no es Federico? Éramos poco y parió mi abuela. ¿Por qué? Porque estaba embarazada. Digo, ¿qué hace acá usted? Pero Laurita, si usted sabe que yo me muero si no la tengo a usted. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Porque la quiero. Bueno, me parece que mejor me voy. Ustedes dos querrán estar solos. No, Mariela, vos te quedás acá. Laurita, me da no sé qué entregarle la llave del departamento que puse a su nombre delante de su amiga. Mariela, no seas plomazo, tómatelas, por favor. Está bien, me voy. Pero a usted le digo que esta mina es una interesada. ¡Ay, chocolate por la noticia! Pero la quiero. ¿Y por qué? Perdón, ¿no? Uno no sabe por qué se enamora de alguien. No, ¿y por qué no hablamos del departamento? Dígame, ¿en qué piso está? ¿Cuántos ambientes tiene? ¿Tiene cochera? Está amueblado, ¿no? Me imagino. Laurita, tranquila. Vamos a comer. Después nos vamos a ir a mi casa porque debajo de la almohada está la escritura del departamento a su nombre. Pero ahora hablemos de nosotros. Tiene razón, hablemos de nosotros. Eso. ¿Tenemos televisor? Heladera tenemos también, ¿no? Tenemos que un balcón terraza, dígame, porque yo quiero saber... Pare, Laurita, un poquito, por favor. Usted no entiende cómo estoy yo al lado suyo. Yo al lado suyo me siento volar. Volare, oh, cantare, oh, di blu, dipinto di blu, felice di stare in lassù. Y volare, non mare manzare, mangiare con te. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que nosotros estábamos acá? ¿Cómo averiguás? ¿Cómo? Io non intendo nada. Lo che intendo es el título de la canzonata. Volare, Domenico Modugno, 1960. Nada, todo italiano. Stronzo, filo da puttana. No entienden. Laurita, no. Usted no se meta, porque usted pierde el departamento, Tiene razón. Joven, retírese, por favor.
Va bene. Parla in italiano, parlami. Io partire Parlami. por il cammino della nostalgica. Io partire, però antes che informale una coccia a sta ragazza importantiona. Importanti. E facciamo fiesta con fettuccini, gnocchi che porta mio amico. E también hacemos caneloni, hacemos tagliarinotto e también hacemos pene alla panna. E quando dico pene alla panna, sacale la panna. E tu mi entiendes, no? Io partire. Arrivederci tutti. Arrivederci Toto. Arrivederci Tetta. Forza Italia. Hoy, como siempre, yo me voy de aquí. Dame voy, no te enojes, sentate, yo partiré. E por sempre che io partirei. Me piace questo cantore. ¿Por qué? Porque habla de comida. No, digo, ¿por qué no te dejas de joder con el cantor un poquito? Por favor, te pido. Lo único que yo deseo es no ver más a ese cantor. Que nosotros dos nos podamos ir, no sé, fugarnos a un lugar lejos, a una granja, a una chacra con animales. Nella vecchia fattoria, nella vecchia fattoria, e la vaca, el perro, la gallina, l'elefante. Es la gallina. Y el monito, y el monito. ¿Tenés más animales para hacer? Esperamos. No, yo sé hacer animales, sé ¿Sí? hacer el gato. Miau. No, sí, ese lo sabes hacer perfectamente. Muy bien, muy bien. Si habrá maullado la flaca. ¿En serio? Yo la conocí esta tarada, me acuerdo, Sí. en la esquina de ¿Dónde? Pueyrredón y Santa Fe. No. Antes que llegaran todos los trolos, ¿eh? O sea Llame, tarado, no sea aquí. girabas en esa esquina, vos antes. No, io non la conosco, io mi ho equivocato. Te agarra de golpe il cano. Io sono italiani. Italiano. Vos sos menos italiano que Ricky Maravilla. ¿Vos sabés lo que es vendetta? Yo te la voy a hacer a vos, vendetta. ¿Sabés lo que es vendetta? Vendetta. Te voy a matar, te voy a cortar stronzo, te voy a cortar así. ¿Cómo querés que te diga? Io parto. Io parto. Me llore. Antes Me que, llore. antes que me corte el ostranzo, me partire. Ande, no te olvides. No te olvides, ragazzoni. E io parto, no te olvides de la fiestaccia con pene rigati. Sacale il rigati ahora, ¿eh? Io parto. Ciao, profesore di idioma, ciao. Ah, ciao. mis amigos me dicen torre de pizza. ¿Y por qué? Porque la tengo torcida. Paisano. Bueno, me parece que es suficiente en realidad para dar la noción. ¿Qué es lo que vimos? Que sí, es un show que rompe portones, que empezó en el año 98 y después unas temporadas se dio y como para entrar a un nuevo milenio. Lo que es importante acá no es la calidad de chistes, que siempre, como nosotros vemos, cierta tradición que no es muy alta, pero lo que sí es la imagen y la relación con lo extranjero. Sí, este es el personaje del muchacho que siempre interviene en las conversaciones de esta pareja, vestido de español, de brasileño, de un caribeño, de un italiano, pero acá es muy interesante la imagen del italiano que construye y que también cae en la misma... sí, cae en la misma como utiliza la misma herramienta cuando durante la mimetización con el extranjero después tira alguna frase demasiado local, con las tonadas demasiado locales en la jerga, como la vi en la esquina de Santa Fe y Pueyrredón antes que llegaron esto. Y después dice como no hablo nada de español. Esto es muy clásico y más que nada para esta época. Esto también en Los Simpsons había, me parece que hay algo que se utiliza mucho como una herramienta de humor. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que la figura del italiano, al principio había un chef, de hecho italiano, que parecen estereotípicos del inicio del siglo XX. También vemos cierto anacronismo. Y el tipo está vestido como un gondolero de Venecia, como raro, y con el bigote, ambos con el bigote del inicio del siglo XX. Y como son anacrónicos y son estereotípicos.
hay algo a la vez nostálgico, pero no tiene nada que ver con la Italia de la Italia actual. Como, ni siquiera con la Italia del inicio del siglo XX. Es una imagen torcida, distorsionada y como rara. Pero muy interesante cómo se ve todo esto. Y nos muestra la presencia de ciertos extranjeros ahí, pero los extranjeros no de verdad, los extranjeros los extranjeros burlescos. Tanto el ruso de ahí, como el... ah, mm, como el alemán Helmut, ¿no? Como todos estos personajes son personajes de opereta. No son, y además nosotros, como los espectadores, sabemos, nos reímos no de los extranjeros en ellos. Esto es interesante. Desde ya sabemos que son los actores que actúan como si fuesen extranjeros. Entonces es doble de opereta. Para nosotros, para los espectadores, desde el principio está claro que no nos reímos de los extranjeros, sino nos reímos de los argentinos que se hacen pasar por los extranjeros. Es muy interesante esta construcción, porque no nos dan... sí, los personajes de Olmedo y todo, había otra cosa, ahí había como una dirección simbólica, la cual no se caía y no se rompía. Esto es muy importante. El personaje de Rukuku, el personaje del jefe alemán, no dejaban de hablar con el acento alemán en ningún momento y para tirar una frase en lunfardo. Eran personajes más teatrales y completos. Estos son personajes de circo, son bufones. Y esto es muy interesante. Me parece que hay que analizarlo como son máscaras que la gente sabe que son máscaras. Nosotros en el teatro comprendemos que los actores no son los personajes y que actúan pero nosotros creemos, hay hay cierto acuerdo entre los actores y espectadores que nosotros creemos que este muchacho durante las próximas 2 horas va a ser Hamlet y no lo dudamos. Y así era en los shows de comedia que vimos antes. Ahora vemos que lo extranjero es una herramienta de juego que se vuelve más simbólica. Gracias, Alexandra, gracias por estar con nosotros hasta este momento. Gracias. Pero parece que no hay extranjeros de verdad en ese momento. Parece toda la gente exótica y siempre anacrónica. Hasta cierto momento. Vamos a decir que no, que hay otros extranjeros, que hay cierta extranjería que sí aparece. Y ahora voy a mostrar una cosa que vamos a hablar de él y de su obra la próxima vez, pero ahora vamos a ver algo igual, que a mí me parece muy interesante y que merece una atención y análisis en la cultura porque marca un hito, ¿no? Con esta obra, exactamente, esta obra es genial, pero para analizar las nuevas tendencias y que como la risa del extranjero desapareció, porque viendo que los mismos muchachos ya hacen risa de la gente que trata de pasar, como es una como simulacro, ¿no? Copia de la copia de la copia. ¿No? Vemos que nos reímos no de los extranjeros como tales, ni siquiera de sus rasgos, sino de cómo uno imita al extranjero. Es una cosa muy importante porque nosotros al reírnos sobre el personaje que se pasa por un músico italiano y en realidad dice groserías camufladas por la falta de comprensión, en realidad vemos como otras herramientas. No vemos risa sobre un italiano. Yo siendo un italiano o siendo de verdad un ruso, no puedo ser insultado o discriminado por estos personajes. Es importante. Como que no hay nada de discriminación porque no se discriminan los rusos y los italianos de verdad. Y sin embargo, Rusia e Italia existen como países, ¿no? En este momento no son las cosas fantasmáticas. Pero hay algo que
nos da un recurso como, porque parece que es el fin de nuestra pregunta, que oscila justamente entre discriminación e integración. Ahora, no hay necesidad de burlarse del extranjero para poder integrarlo. Ahora esta burla es como una cosa nostálgica, como el tango cambia, como es uno de los rasgos típicos de Argentina que se vende en el extranjero. Es el barrio de La Boca pintado con los colores que dijo y que hizo Quinquela Martín, ¿no? Y que se vende como si fuera la leyenda genuina del barrio, ¿no? Es como, hay algo creado, pero como un símbolo, como parte del marketing, del brand marketing del país. Entonces es uno de los rasgos que se venden como brand marketing del país. Como los italianos en Argentina son así, porque sí, son nuestros abuelos, bisabuelos, entonces, con este bigote, todo. Parece que nosotros empezamos que el humor y la risa sobre el extranjero al principio tuvo mucha inspiración y la necesidad, la fuente principal, en una amenaza, en lo que había algo, un deluvio de la inmigración italiana que amenazaba la identidad argentina. Un deluvio de los inmigrantes rusos que amenazaban la moral o la seguridad nacional. Y que en este sentido hacía falta reírse, ridiculizar estos personajes para poder protegerse y no volverse loco en la situación de verdad. Como que el humor y la burla era una respuesta bastante sana en ciertos marcos, mejor que la matanza, obviamente, pero era una herramienta para protegerse, para poder poner un cordón sanitario en este sentido. Y ya la inmigración europea y todos los... sí, ya dije que son 10.000 ciudadanos ucranianos que emigran a Argentina en los años 90. ¿Son muchos? Sí, son muchos. Pero no es lo mismo que era, ni siquiera por proporción, ni siquiera en los números absolutos. No es lo mismo para Argentina, no representan una amenaza. Son personajes quizás ridículos que se expresan mal y que pueden, pero no es una cosa que puede generar una preocupación en la sociedad. Si nosotros hablamos de la cantidad de los rusos en el principio del siglo XX, como 100.000 personas nacidas en Rusia, según el censo de 1914, y 8 millones de población. Obviamente es un 3% de la población. No, 3%. Estoy muy malo en... es mucho. Quizás, no, es el 3%. 100.000 de 8 millones. Me parece que en algún momento lo calculé, pero vamos a hacer el cálculo. 100.000... ok, 8 millones. Vamos a dividir en 100. Ok, sí, 1,5%. Ok, pero igual es mucho. 1,5% es mucho. Es solamente nacidos en Rusia. Sus hijos, si vamos a contarlos, entonces va a ser como si 3%, 2-3% vamos a llegar. Pero de la población total de Argentina. Y si vemos que se están concentrados en la ciudad de Buenos Aires, obviamente que el porcentaje va a ser mucho más notorio. Con respecto a los ucranianos, ya en ese momento la población de la ciudad de Buenos Aires era 3 millones de habitantes y 10.000 dispersos en los 10 años, ¿no? Era un fenómeno visible, pero no tan importante. Es el fin para la risa sobre los extranjeros. Ahora vamos a reírnos solamente de los extranjeros que viven en sus países, de los estereotipos y nada más. No. La respuesta está aquí. Ya vamos a abrir nueva época con esto. Che, ¿a ustedes también le dieron de esta? Este me dio a mí. ¿Vos sabés que esta yo agarro? Yo ya en el año pasado, cuando fue en el Uruguay,
Ah, mirá. Que le hicimos le hicieron en Fraivento esto. Claro. Porque no existía el Mercosur. Acá esto, ¿sabés qué hago? ¿Ves? En esta parte de acá, le pego acá una calcamonía. Y por ejemplo, te viene un cumpleaños, te viene un fin de año y no tenés que regalar, ¿sabés qué? Quedás como un duque. Guarda que abro. Ahí está, viva Perón, viva Perón. ¡Viva Perón! Hola, ¿Y dónde tenés la baticueva allá en Uruguay? Porque yo a veces paso, viste, tomo el buquebus. Yo, Mariscal de Tigarribia. ¿Mariscal de Tigarribia? Ese, la baticueva, ese. Vos tenés que ir derechito por ahí y te metés por Te queda como 7, 8 kilómetros, ¿no? Te queda lindo, ¿De Asunción? Con la bicicleta llegás. Rápidamente. A ver, hijos míos, empieza la batirreunión. Vamos, por favor. Ya han comido bastante. Uy, el patriarca de los pájaros. Yo no comí nada. Vos sos Tingarota. Por acá, A usted no es garoto. Usted le dice Héctor Arterio. Nos están esperando afuera Confederación. ¿Con? Confederación. ¿Qué es Confederación? A Confederación. Con Fer fuimos a comer un asado. Es la pluralidad del Batman, ¿no? No, pibe. Esta es una reunión solo de Batmanes. Hasta acá llega mi amor. Te sentás ahí y después, si te permiten, entras. Si no, no. Me hago el capo. Vos quedate acá, cuida los saladitos. No me vayas a tomar champán que después te tengo que llevar en pedo y tengo que ir con tu vieja. Permiso, voy a hacer una alusión a lo que se hablara en la última reunión del año 1989 en Aldo Bonzi, en donde se habló con los otros compañeros de las 62 organizaciones, en cual, junto con el permiso que nos diera en su momento el senador Martiarena, le hicimos llegar un petitorio al Batman, la Batman International, para que de esa manera subsidiara la cantidad de fondos que nosotros necesitamos para las pequeñas necesidades que tienen los Batmanes del Mercosur, como en el caso del compañero aquí presente del Paraguay, que tiene un problema que va a pasar a explicar. Efectivamente, yo quería antes nada que saludarle a todos ustedes calurosamente y transmitirme de Robin también el saludo, ¿no? Igualmente. Nosotros tenemos muchos problemas con la calor allá, un decir, porque esta pilcha es más calurosa que ninguno no aguanta nada esto, ¿viste? Ajá. Vos tenés eso y que en el Chaco paraguayo, por ejemplo, si vos tenés problemas, ese no le aguanta ni lagartijas, nada, no te aguanta ese yo quería decir más que nada, ¿viste? Y después es incómodo para ir a hacer la compra, la chispa, y no podés tampoco. De la misma manera queremos hacerle saber que los problemas del compañero uruguayo, en el cual... Señor presidente, hay un tipo vestido medio de payaso ahí que quiere entrar, ¿no? Mirá. Good evening. I would please ask you to keep your voices down. We are having our reunion next door. I would appreciate that. No te entendí lo que vos me dijiste. I said to keep your voices down. De esta manera... ¿Por qué no te mandás a mudar, gringo de mierda? No hay ningún derecho, estamos haciendo... Estamos haciendo... ¡Tómatela, muerto! ¡Anda, extraterrestre del orto, anda! Anda con esto para Paraguay. Homosexuality. Les pido por favor que sepamos otra vez de nuevo y no hagamos una movilización central. Haya una movilización central en contra de este imperio yanqui que lo único que hace es mantener una mala imagen. Porque nosotros no podríamos llamar murciélago man y no imán. ¿Por qué no man? Y se va a estrofar la cosa. ¡Bravo! No, muchacho, pero Ok, esto es lo más gracioso, pero me parece que hay algo icónico en esto. ¿Qué hay? Es la bueno,
además de todo el absurdo, si sacamos parte, porque hay parte de en Cha-Cha-Cha y muchos episodios con Batman, no es el primero, obviamente ya estamos entrando en esto, pero hay algo muy sintomático en toda la situación. Parece que ahí verdaderamente, como cuando hablan de esto, saben de qué se trata cuando hablan de los extranjeros. El paraguayo, el uruguayo y el brasileño son bastante marcados y como no son históricos y nostálgicos, son bastante actuales con respecto a toda la actualidad que, bueno, del show, del inicio del siglo XXI. Am, Hay algo importante ahí. Otra cosa, es la reunión de todo Mercosur, ¿no es cierto? De los Batmanes de todo Mercosur. ¿Qué países integraron Mercosur? Digo, le faltó, me parece. Y esto es importante también. Faltó Bolivia y Venezuela, por lo menos. Los emigrantes venezolanos todavía no es como el conocimiento de todos los porteños, por lo menos, o de argentinos en general, con los venezolanos va a ser en el año 2017 y después del año 2017. Antes tienen muy poca noción cómo son. De hecho, me acuerdo que hasta el 2016, 2017 había más colombianos que venezolanos en Buenos Aires. Después esta proporción creció pese a ciertos acontecimientos históricos. Pero el tema es otro, que ahí nosotros vemos los personajes reales, aunque sí son de payasos, como son vestidos de payaso. Me gusta cómo presenta a un muchacho vestido de payaso, medio vestido de payaso, que es Superman. Y además todo es un absurdo, hay muchas capas de las cuales se puede analizar, pero ahí me parece que es muy interesante que no se discute el papel de los argentinos en todo el cuadro latinoamericano. Latinoamericano, digo, Mercosur, donde faltan un par de miembros. Entonces, ¿por qué nos genera risa solamente la presencia y por qué los representantes de Bolivia y de Venezuela quizás romperían con este cuadro idílico de esta reunión? ¿Por qué no son de otros países latinoamericanos, por ejemplo? ¿Por qué no hay representantes? ¿Por qué es Mercosur? ¿No? ¿Por qué no hay... ¿por qué no verlo de otra forma? Porque podrían incluir, por ejemplo, Chile, Perú, no sé, de Ecuador queda un poquito lejos, pero claramente que Chile y Perú podría ser. En este sentido, me parece que detrás de esto, lo que se toma muy normalmente y no se cuestiona la ausencia de otros vecinos o de otros integrantes del Mercosur, eh, nos indica que hay una presencia muy natural, por lo menos en el imaginario colectivo, de los extranjeros de estas naciones, y que es muy normal el contacto más cotidiano con ellos. Si el uruguayo sin decir nada, aparece ahí el personaje de Capusotto ahí, muy joven, con el termo, entonces, y como no hace falta explicar a nadie quién es. El brasileño también se entiende como, es medio estereotípico, pero como muy común, como la gente más o menos se da cuenta cómo hablan, y de hecho la forma de hablar del brasileño está muy bien integrada en el juego, ¿no? Está diciendo, va a pedir asado, va a comer asado. Como que parece que habla portugués, pero después se descubre que habla mal el español a propósito para que se entiende otra cosa, ¿no? Como está muy bien visto, es muy bien hecho, ¿no? El paraguayo que habla encima en guaraní en cierto momento cuando se enoja. Todo está muy bien para poder analizar esto. Entonces, esto nos dice que hay nueva época y como justamente lo que nos explica el libro de Devoto, ¿no? Que la gran emigración terminó y Argentina, por primera vez desde los años 90, se encuentra con un nuevo fenómeno, la emigración de los
países vecinos, los países limítrofes. Entonces, como empieza la inmigración más grande que antes era de Europa, como más constante, menos control. Entonces la gente, la imagen de que Argentina es el país a donde la gente viene en barco queda trabada en el tiempo y se asocia con ciertas épocas. Ahora los inmigrantes vienen por tierra, después por avión, pero ahora justamente la tierra es algo que la frontera terrestre es la que se cruza para inmigrar a Argentina. Y obviamente, como habíamos dicho antes en el momento de la migración interna en Argentina, nosotros vemos y observamos un fenómeno muy extraño cuando los propios co-ciudadanos se confunden o como cuando es mucho más fácil considerar los extranjeros, cuando la gente de Salta o de Formosa o de Chaco se les niega en la opinión pública la idea de que pertenecen a la nación argentina, que es más fácil considerar los extranjeros porque los argentinos son de otro aspecto, todos somos descendientes de italianos, o por lo menos de europeos, pero no somos así. Esto es extraño e interesante, pero abre una discusión, nos descubre una tensión muy importante que está en la sociedad. Si este humor aparece y si es muy parecido y cercano a la realidad, hay una tensión donde la gente necesita digerir, ¿no?, esta situación. No digo digerir la cantidad de personas, sino digerir la situación en la cual se encuentran con el otro, porque siempre es un choque. Y es el otro que desde hace mucho fue discriminado y no visto. Ahí justamente nosotros vemos que la fachada de Argentina muy extraña y no siempre muy amable hacia sus vecinos. Una vez, hace 11 años, yo estuve en Bolivia. Estuve en la Asunción de Evo Morales, en Tiwanaku, por casualidad caí ahí, pero durante este viaje a Bolivia tuve una conversación, bueno, hablé con varias personas ahí, pero una de las personas era un profesor de filosofía de la Universidad no me acuerdo de dónde, de una ciudad boliviana, no de Tupiza, de otra, o de Potosí o de Sucre, no me acuerdo exactamente, pero puedo equivocarme. El muchacho me contaba que ya era bastante adulto y me contaba que cuando era más joven, pero ya era profesor, viajaba a un congreso de filosofía, algo tipo profesor de filosofía, viajaba a Argentina. Y en la frontera lo fumigaban. Y me contaba que esto era bastante humillante para él, porque es extraño. Sos profesor, cruzas la frontera, los argentinos te fumigan como si fueses un piojoso, no sé, algo así. Decía que no solamente este gesto, sino todo el acto de comunicación con los servicios de frontera era bastante humillante. Y, ok, podemos entender que si es una impresión de él, quizás hay recuerdos falsos o quizás hay ciertas proyecciones, tenemos que pasar todos estos recuerdos por ciertos filtros, pero yo como puedo tomar algo de arrogancia y de la sensación de superioridad hacia sus vecinos existía. Y algunas evidencias, nosotros hasta ahora es mucho mejor, pero hace 10 años por lo menos me parece que se podía leerlo y encontrar varias personas que tenían esta sensación de superioridad con respecto a sus vecinos. Esto es una cosa muy extraña y muy problemática para la sociedad en sí. Es muy raro cuando la gente se considera de otro continente, cuando están, como decía Napoleón, geografía es el destino. Y en este sentido, sí, es el destino, no en el sentido que la dirección que vamos a llegar, sino que el destino más fatal. Los países están condenados de vivir rodeados por sus vecinos. No pueden escapar a otro planeta. Una persona, un ser humano se puede ir, el país no. Por eso hay algunos países en Europa que dicen como no, nosotros no pertenecemos aquí y como se pelean con todos sus vecinos pensando que algo va a pasar y los aliens los van a sacar de ahí. No, no pasa eso.
De todas maneras, hay que mantener siempre la relación con los vecinos, siempre. Argentina caía en esta trampa de las comunicaciones marítimas, que se consideraba la embajada de la representación de Europa en Sudamérica. Y esto no se notaba dentro de Argentina, pero cuando escuchamos las voces de los vecinos, lo vamos a notar muy bien. Y todo lo que pasaba en la época del siglo XX, hay muchas evidencias muy interesantes y también muy parecidas a lo que me contó el profesor de este boliviano. Después, cuando empezó, como en los años 90, nos muestran una movida muy interesante. También, claro, el libro de Devoto está aquí, podemos leer y ver los números más precisos acerca de la cantidad de personas que iban a Argentina. Y ahí todo surge también como una amenaza de sobrecarga de la salud pública, como aparecen ciertas tensiones y miedos que antes no aparecían y que ya no se podía vincular con un expatriado, no sé, no se puede en los años 90 o en los años 2000 hacer un chiste o tener la preocupación de verdad que de los, no sé, administradores de los Estados Unidos o alguien que viene de Europa Occidental va a hacer una amenaza del país para el país, ¿no? Que va a robar los trabajos o va a sobrecargar el sistema de educación pública o no sé, algo más. Pero este miedo sí existe con respecto a los ciudadanos de los países vecinos. Y esto juega un papel importante. Entonces ahí nosotros vemos que los ciertos miedos terminan expresándose en una nueva forma. Y ahí además de que el idioma español era el mismo idioma para muchos, salvo los brasileños, ¿no? Los rasgos típicos fueron exagerados y llevados a la caricatura para poder reconocerlos y para darles un lugar. Había varios intentos para darles el lugar en la sociedad. Este proceso no está terminado, obviamente, que creo que habrá problemas y tensiones ahí, pero por lo menos nosotros, gracias a la risa y más atentos a cómo y de qué se ríe, podemos detectar ciertas preocupaciones más profundas de las cuales no se puede hablar directamente. Es como, no sé, como la medusa gorgona, ¿no? Como no se puede mirarla a los ojos porque si no te va a petrificar, pero a través de los escudos, a través de los espejos, podés ver su figura y saber que existe. Como no se puede negar la existencia del problema, pero el humor nos ayuda de ver y de observar y de lidiar con este problema sin tocar los nervios más dolorosos. Pero no no ignorando el problema. Y ahí justamente Cha 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 y Capusotto, después como el show de Peter Capusotto ya en el siglo XXI, nos muestran con claridad estos problemas, porque no tienen miedo de hablar de lo que puede generar la discriminación. Yo creo que la clase que viene, justamente nosotros vamos a dedicar plenamente, no sé si alcanzará, porque hay varios hilos que quiero tocar, porque ahí vamos a encontrarnos con el humor muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, porque la figura del extranjero va a tener varias capas ahí y va a ser muy interesante. Otra vez digo que sí, existían otros tipos de humor, no es lo único, quizás es lo más popular, porque siempre había les luthiers que todo este tiempo están riéndose de Johann Sebastián Mastropiero y de las canciones rusas y de todo, pero no es una risa sobre, en mi opinión, no es la risa sobre la figura del extranjero. Es la risa sobre el mundo cultural, sobre una capa que per se es internacional, donde que conviene claramente cuando estudiamos la historia de música, vamos a ver muchos compositores y cantantes y los que interpretan las obras clásicas, ¿no? de varios países y de varias naciones, de Alemania, de Chequia, de Italia, Francia y Rusia, primeramente, que son
las óperas, la música, las tradiciones musicales, y ahí lo que hacen Les Luthiers sí mezclan mucho. Por ejemplo, hay una de las cosas, Suite a la Rústica, donde mezclan carnavalito y las cosas andinas con la música italiana. No sé, hacen cosas increíblemente buenas, pero no es la risa sobre el extranjero. Es es una línea de humor muy fina y que no, que puede estar muy alejada de los problemas actuales. Es algo que existe fuera de tiempo. Y sin embargo, cuando vemos las cosas más mundanas, como los shows de Tinelli, o incluso Cha Cha Cha, son evidencias de su época. Porque, no sé, quizás es demasiado una exageración, pero por lo menos un buen chiste sobre Bach se puede hacer en los años 50 del siglo XX y hoy, y va a ser el mismo chiste, porque lo van a comprender los que escuchan Bach y lo saben muy bien. O un chiste de Beethoven o Mozart, o como es lo mismo. Si lo hacemos hace 100 años o ahora, no vamos a sentir mucho que pasó el tiempo. Con respecto a los chistes y el humor, o el humor gráfico del inicio del siglo XX, o el humor televisivo de la época de Tinelli, o la época de Internet, cuando la televisión era una de las fuentes para Internet también y competía por los vistos con esto. Ya, estas son cosas situativas, donde hace falta explicar el contexto y donde ya la gracia se pierde cuando pasan 10 años. Bueno, la gracia quizás no, pero la comprensión sí se pierde. Entonces los tenemos que estudiar, y son mucho mejor como la fuente para la historia, lo que efectivamente hacemos acá. Ah, no, por eso no quiero empezar a entrar en el capítulo de Cha 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 y Capuzot, aunque entramos para marcar cierta tendencia, que sí hay cosas que sí duelen y que parece que el siglo XX terminó su ciclo de la risa sobre los inmigrantes europeos como extranjeros, o no solamente europeos, ¿no? Hablamos de turcos, también de sirios, sí habíamos visto mucho, pero esta vieja inmigración, eh, como el gran impulso, sirvió como la inercia, ¿no? Para todo el resto del siglo XX. A fines nos encontramos con nuevos fenómenos. Vamos a tener otro fenómeno más, que nos va a demostrar también con vosotros, la inmigración oriental, donde los orientales, no los uruguayos digo, sino oriental, más oriental, donde los chinos, por ejemplo, van a ser una presencia bien visible, como van a dar una presencia bien visible y donde la imagen de alguien del Oriente Lejano no va a ser la imagen de un Sandalias y Aladín, sino de la gente normal, como la gente encarnada de la cual se puede hacer chistes en las situaciones cotidianas. Esto es muy valioso para mí. Cuando nosotros, a mí me encanta cuando eso lo repito, que a mí me gusta cuando los chistes, aun discriminatorios, se hacen en material propio y son propios, no son prestados. Como una cosa es como, hace poco justamente estamos en pleno mundial, ¿no? Entonces hay muchos chistes alrededor de esto. Había bueno, yo me he encontrado con varios reels acerca de la selección mexicana, los estereotipos sobre México y todo. Y me gusta que en Argentina siguen la tradición, o se ríen sobre los mexicanos a través de su imagen de México. eh, sobre sobre los personajes televisivos que se transmitían, Chavo del Ocho, todos los personajes del Chavo, todo lo que estaba, Don Ramón, todo lo que estaba vinculado con el tema de la percepción de su producción televisiva. Entonces la imagen argentina propia que se formó dentro del país a través del contacto con la producción propia mexicana. Y estos estereotipos son graciosos. Sería mal, en mi opinión, si los chistes sobre los mexicanos, los argentinos harían a base de los estereotipos sobre los mexicanos dados por los Simpson. Porque
en las películas y los dibujos animados estadounidenses están de sobra los estereotipos malísimos sobre México, sobre su 5 de mayo y sobre todo el tema Tex-Mex. Estaría malo si los argentinos se reirían de esto. Y como esto sea su imagen de México. Sin embargo, por ejemplo, en algunas cosas había intentos, con México es más claro porque conocemos de que hay el mismo idioma y que sí había contacto a través de la producción televisiva de ellos. Con Rusia esto no pasaba y muchas veces claramente que la gente tiene o trata de hacer los chistes con los países exóticos que además tienen contacto y que no son tan exóticos, pero los exotizan a través de los estereotipos importados. Y esto es el gran peligro. Entonces no está mal reírse del otro, está mal solamente cuando este chiste no te pertenece. Y cuando estás riéndose según la óptica del otro. Porque otros tienen sus propias relaciones y el contexto de estas relaciones. Ok, entonces, no sé, Marcelo, Beatriz, Cecilia, si tienen algo para decir, yo entonces no voy a detenerlos más hoy y la próxima vez vamos a sumergir en el mundo de los chistes más graciosos sobre muchas etnias y cuando se soltó mucho, digamos, en esto y cuando la gente ya no parecía bufones, sino los personajes caricaturescos, pero con un fondo muy importante. Bien, ¿hay algo para decir, para preguntar o, no sé, contradecir, o negociar, o contraponerse, criticar? Si no, entonces no vamos a detenernos más en esto y vamos a entrar ya en el siglo XXI en la próxima vez. Muchas gracias. Lean lo de Michael Billig, el libro. Aun con la inteligencia artificial se puede leerlo más fácil con respecto a si está en inglés y no sale muy corrido. Entonces, como hay muchas herramientas que nos pueden ayudar ahora. Vamos hay textos de Bergson también. Claro, hoy alguien mencionó a Bergson, ¿no? Cecilia nos mencionó. Claro, podríamos después empezar a aplicar algo al material visto y quizás salir un poquito de este sendero. Muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Gracias.